Buenos días, alumnos. Hoy lo que voy a hacer va a ser leeros los apuntes e irlos comentando para que conozcáis las partes más importantes y para comentar algunas en las que yo creo que os pueden surgir dudas. No los voy a leer completamente, sino que voy a hacer un repaso por ellos, analizando los puntos más importantes. Vosotros deberéis hacer una lectura detenida y a partir de ahí, pues tendréis que resolver las cuestiones de este tema concreto. Hoy el tema que voy a leer va a ser el de carnes en genérico. Allá vamos. La definición de carne es la sustancia fibrosa situada bajo la piel y que constituye los músculos. La clasificación depende de la hemoglobina en la sangre, que es lo que colorea la carne. Y en este caso tenemos carnes que pueden ser rojas, como sería la del buey, el toro, la vaca, el caballo y el carnero, las carnes blancas, que son la de ternera, cordero, conejo y otras aves, y las carnes negras, que son las provenientes de la caza. En cuanto al cerdo ibérico, por ejemplo, sería una carne roja, pero el cerdo normal está considerado carne blanca. En cuanto a la edad de los animales, pues los lechales, o sea, cuanto más joven es el animal, más blanca va a ser la carne. A medida que aumentan de edad, la carne se va a ir volviendo más roja, van a tener más tejido adiposo. Recordar, adiposo se refiere a la grasa, ¿vale? Y que con el tiempo esa grasa incluso se puede tornar de un color más amarillento, que le da un sabor más acentuado. En cuanto a la raza, pues son las diferentes razas de los animales. No todas están destinadas a la producción de carne. Sabemos que pues, sale leche, sale lana, salen distintos productos de los animales. ¿Vale? En cuanto a la alimentación, pues obviamente, cuanto mejor sea la alimentación del animal, más natural, mejor va a ser la calidad de la carne. En cuanto al género de vida, pues los animales antes que van a ser sacrificados deben llevar una vida tranquila, calmada, reposada. Si ellos han tenido una vida mala, la carne va a ser más dura, de peor sabor, más ácida, mucho más oscura, ¿vale? Antes del sacrificio de las reses, estas deben haber ayunado por 24 horas. No pueden ayunar y estar muy tranquilas. No pueden haber estado ayunando muchísimo tiempo antes, simplemente esas 24 horas y eso, estar en reposo, porque cuando están nerviosas la carne se acidifica, ¿vale? Porque el pH desciende y porque se produce más ácido láctico, ¿vale? Entonces recordad que ese estrés o ese ayuno prolongado lo que les va a dar son dureza, acidez y una carne más oscura. En cuanto al estado sanitario, tanto premorte como postmortem, pues va un veterinario a certificar que ese animal está sano, ¿vale? En cuanto a la maduración de la carne no podemos matarla y ya nos lo estamos comiendo. De hecho, la ternera que comemos en el supermercado por lo menos ha madurado 28 días normalmente. Pero lo que sí que tenéis que saber es que por lo menos tiene que haber estado 48 horas en nevera. ¿Vale? Porque el animal, incluso cuando lo acaban de matar, pues tiene una rigidez, todavía quedan palpitando los músculos, bueno, la sangre, los músculos, los ves contraerse. Vale. Entonces, bueno, lo que tenemos que saber es que cuando el animal se queda sacrificado, pues iríamos ahí al último párrafo, ¿no? Y nos dice que el músculo se queda sin sangre. Entonces, una vez que se acaba el oxígeno en la mioglobina, se consume el glucógeno y aumenta el ácido láctico. El ácido láctico es lo que nos dan las agujetas. Entonces, con ese ácido láctico se destruyen las estructuras colágenas, que es lo que te hace el músculo, ¿no? Que esté duro. Entonces se ablanda la carne y se madura, eso es lo que ocurre. Entonces, nada, es muy importante la cantidad de glucógeno que tienen los músculos a la hora de que esas reservas se terminen, aparezca el ácido láctico y la maduración de la carne, pero sin un exceso.
En cuanto a la conservación, hay 3 tipos de conservación. Tenemos la carne fresca, refrigerada, congelada y un último tipo que no tiene los apuntes, pero que sería la ultracongelada. La ultracongelada, lo explico de primera ya sabéis que es un proceso mucho más rápido de congelación para que los cristales de agua que se forman sean más pequeños, ¿vale? En este caso la carne fresca, que sería la de mayor calidad, pues son 2 grados a una humedad relativa del 85%. En cuanto a la carne refrigerada, pues estará a menos de 0 grados y se puede conservar de 2 a 3 meses. La fresca, un mes, ¿vale? Y la congelada son menos 18 grados y puede conservarse durante un año. Después tenemos la presentación en el mercado. Tenemos los animales de abasto. Los animales de abasto, hay diferentes descripciones de lo que es esto, pero vamos a seguir esta concreta, ¿vale? La de los apuntes. Son los animales domésticos de las especies bovinas, ¿vale? Que es la ovina, porcina, caprina y equina. Ya sabemos que no todos los animales de abasto, según nuestros apuntes, son destinados a carne, ¿vale? Porque nosotros lo entendemos como animal de 4 patas de género bovino, ¿vale? En cuanto a la definición de carne, pues sabemos que son todas las partes aptas para consumo humano de los animales de abasto. Las carnes frescas, pues son las que acabamos de ver, no han sufrido ningún tratamiento, ¿vale? Más que el frío. La canal, de ahora en adelante, este es un término de cocina que debemos de usar siempre, la canal es el cuerpo entero del animal de abasto, una vez que se ha producido el sangrado viscerado sin la cabeza ni las patas, ¿vale? Esto es muy importante. En el caso del equino, ovino, caprino y bovino, también se ha desollado. Desollado significa que hemos quitado la piel, ¿vale? La media canal es cuando por la columna vertebral partimos esa canal en dos. Este proceso se llama esquinado, que es el término que debemos de utilizar como profesionales de la hostelería. El rabo siempre queda en la canal izquierda. Después, esta media canal la dividimos en dos. Tenemos por un lado el cuarto delantero y el cuarto trasero. Estos a su vez se van a seguir dividiendo, pero este tema lo vamos a dejar para cada especie concreta y aprenderemos sus piezas, insistiendo mucho en el despiece del vacuno. Muy bien, vamos a las características físicas de la carne. En este caso, las características físicas de la carne incluyen tejido muscular, tejido conectivo fibroso, tejido adiposo, ya hemos visto antes que adiposo significa grasa, ¿vale? Y el tejido esqueletal, que es el tejido óseo, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que saber después de esto es que el músculo, recordad que esa es la carne, ¿vale? La carne per se se divide en 3 tipos. Esto es muy importante. Tenemos músculo esquelético, que es el que está pegado a nuestros huesos, el cardíaco, corazón, visceral, los órganos, ¿vale? Esquelético, cardíaco, visceral, muy importante. ¿Vale? Los músculos esqueléticos son los que más nos interesan a la hora de cocinar, porque van a ser aquellos que entrelazan el tejido conectivo, fibroso y grasa, ¿vale? Tienen un poco de todo. Entonces van a tener un sabor y luego vamos a poder emulsionar diferentes texturas. Bueno, pues nos da más versatilidad en el cocinar. En cuanto a las fibras musculares, cuando estas son largas y gruesas, pues es lo lógico pensar que ese músculo va a ser mucho más duro, ¿vale? En cambio, cuando son cortas y finas, pues nos va a dar una carne mucho más tierna. Con esto terminamos las primeras hojas. Muy bien, lo que tenemos que saber también es que la grasa, los españoles lo sabemos muy bien, ¿no? Por nuestro jamón curado, cuando tiene esas velitas de grasa, que sabemos que es lo que le da ese sabor tan específico, pues en este caso es lo mismo. La grasa que se acumula dentro de los músculos afecta a la jugosidad, al sabor y a la ternura de las carnes preparadas, ¿vale?
los animales jóvenes no suelen tener mucha grasa, los viejos van acumulando grasa, tanto en la parte exterior del cuerpo como luego encima de los músculos y finalmente dentro de ellos. Un animal que esté con demasiado tejido adiposo puede llegar a enranciar, o sea que todo en su justa medida, ¿no? En cuanto al tejido esqueletal, pues ya hablábamos de que consta de ligamentos, tendones, cartílago y hueso. El cartílago, las orejas de cartílago, por ejemplo, se va osificando, se va convirtiendo en hueso a medida que el animal se hace más grande y más pesado. Los caldos de huesos se utilizan desde la antigüedad porque son muy ricos en nutrientes. Hay gente que vive únicamente de estos caldos de huesos y al mismo tiempo no tienen apenas calorías, ¿vale? Muy importante a la hora de elaborar fondos, que son la base de una buena cocina. En cuanto a las proteínas de la carne, pues sabemos que son de alto valor nutricional y necesarios para nuestra salud, porque contienen los aminoácidos esenciales. En este caso, el colágeno es la proteína que se encuentra en mayor cantidad, formando hasta un 20 o 25% de la proteína total. Es una parte muy importante de la ternura de la carne. Tenéis que saber que se deshace fácilmente cuando se cocina con calor húmedo, ¿vale? Tenemos calor y tenemos humedad, como cuando ponemos el racional con los dos. Si tú lo pones con calor seco, pues se va a endurecer, ¿vale? Lo que más tenemos que saber es que las proteínas se utilizan muy eficazmente por el cuerpo humano, ya he dicho que son necesarias y podemos aprovechar en torno a un 80-90% de ellas. Después ya podemos pasar directamente a la sacrificio y operaciones de matadero. Ya hemos visto que los animales tienen que estar tranquilos, calmos, en reposo, haber pasado una preinspección veterinaria y ahí empezaremos con lo que sería el sacrificio, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista legal, esto es muy importante, hay 3 unidades o lugares de producción: el matadero, la sala de despiece y la industria cárnica, ¿vale? Entonces, son 3 lugares: matadero, donde se procede al sacrificio; la sala de despiece, donde se esquina y se divide en sus partes; y la industria cárnica, ¿vale? La carnicería de nuestro barrio, nuestra cocina, no son lugares de producción, ¿vale? No lo producimos la carne, simplemente hacemos otros procesos. Vale. Entonces, vamos con el proceso de carnización. La carnización, de nuevo, ¿vale? Es otra palabra que debemos de introducir en nuestro vocabulario, es la transformación del animal en una canal. Y eso se compone de distintos procesos, ¿vale? Entonces, primero tenemos la recepción del animal, donde el camión llega con las reses al matadero. La estabulización, que es ese descanso previo que necesita el animal para estar tranquilo y darnos una carne de calidad. El sacrificio y faenado, igual que en la pesca, ¿vale? Son las operaciones que transforman un animal vivo en una canal. Detección de residuos, ahí el veterinario vuelve a hacer el análisis, ya lo hizo previamente en la recepción o estabilización. Las pruebas, les hacen las pruebas a los animales de la enfermedad espongiforme bovina y hacen el marcado, el sellado de ese animal, ¿vale? Los materiales especificados de riesgo pues son las partes del animal que tienen que ser desechadas, y vamos con la refrigeración. En este caso se hace inmediatamente después de esa inspección post-mortem y tiene que estar a 7 grados en el interior de la canal y a 3 grados en los despojos. Sabemos que en los despojos proliferan mucho más las bacterias, la contaminación. Y después pues ya van ahí a la sala de despiece y ya se continúan dividiendo.
Muy bien, vamos a pasar ahora a las cualidades organolépticas. Recordamos que las cualidades organolépticas son aquellas que nosotros percibimos a través de los sentidos. Entonces, pues por la vista, bueno, esto obviamente cada consumidor lo va a percibir de una forma subjetiva, porque a mí no me va a oler igual que a otra persona, puedo variar en pensar pues, de qué color está o cuál es el gusto que me da, ¿vale? Lo que a uno le gusta, a otro no. Entonces son subjetivas, no objetivas, porque las estamos percibiendo nosotros desde nuestro cuerpo con nuestros sentidos y nuestras capacidades. Obviamente, si una carne está mala, pues tienes que ser capaz de identificarla. Eso no es subjetivo. Si tú crees que algo está malo, es que está malo. Muy bien, pues vamos allá. Primero tenemos lo que sería el color. El color rojo de la carne depende de la mioglobina, que no sé si hablamos antes, pero ya ha aparecido previamente en los apuntes. Es el pigmento que le da el color a la sangre, ¿no? Entonces, este color va a variar en función del animal, la especie, la raza y generalmente cuanto mayor es el animal, cuanto más edad tiene, más roja va a ser. Además tenemos que saber pues, que al igual que nuestra sangre, en presencia de oxígeno es roja, nos cortamos, sin oxígeno es púrpura y una vez que se oxida se pone de color marrón. En cuanto a la textura o terneza, lo hemos dicho antes, es la resistencia de la carne durante la masticación y es un objeto de calidad, o sea, nos indica la calidad, ¿no? Esto depende de la naturaleza de la carne y del tipo de músculo que sea. Obviamente una lengua no va a ser igual de dura pues, que una carrillera o que la tapa. Los músculos más tiernos son los que menos trabajan, ¿vale? Porque si está ahí toda la cachimán, la ternera, pues no va a estar muy duro. En cambio, pues eso, un músculo que trabaja poco siempre va a estar mucho más tierno, ¿no? Por ejemplo, pues esta parte de la cara, ese tipo de cosas. En cuanto a la jugosidad, es la sensación de humedad en la boca. Depende de la cantidad de agua y de la cantidad de grasa intramuscular, es decir, en medio del músculo, ¿vale? Tenemos el flavor, que es una mezcla de sabor y olor. Hay gente que le llama flavor, hay gente que le llama flavor. Es indiferente, tenéis que saber que se escribe flavor, ¿vale? Entonces, eso es características gustativas y olfativas. En este caso, cuanto mayor es el animal, esta calidad gustativa y olfativa aumenta. Lo que ya os contaba antes, la maduración también hace que los aromas sean más intensos, pero si nos pasamos en la maduración puede llegar a enranciarse. En este caso también tenemos que saber que los tostados de la superficie de la carne contribuyen a esta intensificación, ¿vale? Ese sería debido a la reacción de Maillard. Ya iríamos a la hoja de preelaboración, que es la última. Tenemos el despiece o desguace. Es importante conocer esta palabra también. Desguace forma parte de nuestro vocabulario técnico. Y en este caso el despiece se realiza con un cuchillo llamado deshuesador. No lo tenemos en clase, pero lo habéis visto en el primer trimestre, lo hemos analizado. Es un cuchillo con un mango con forma anatómica que tiene un pequeño filo y una punta afilada. No es tan largo como un cebollero, es de tamaño intermedio. Es muy importante, os lo he comentado varias veces, que este cuchillo se sujeta como un puñal, porque la parte que más va a trabajar va a ser la punta. Un buen cocinero nunca coge un deshuesador así, como si fuera un cebollero una puntilla. Se coge así, como un puñal, ¿vale? Para que podamos trabajar correctamente. Muy bien, entonces sabemos que es una hoja larga, flexible, fuerte y con una punta bien afilada. No todos los deshuesadores son flexibles, pero idealmente sí deberían serlo, por lo menos con una pequeña variación.
En este caso, el cuchillo lo que va a hacer, nosotros nunca cortamos las piezas de carne por el medio. Lo que hacemos cuando hacemos un despiece, vamos separando los músculos. Con nuestros dedos, que sabemos que son los ojos del cocinero, vamos a ir tocando y separando el tejido conjuntivo, casi acariciando, separando los músculos. Entonces, una vez que se retira la piel, la separación de los músculos es muy sencilla. Simplemente visualmente y por el tacto podemos ir separándolos. Entonces, nunca clavamos la piel en mitad del músculo, ni siquiera lo rozamos, sino que vamos siguiendo la musculatura, ¿vale? Con la inclinación del cuchillo, con la forma de la pieza, sin clavarla en ella. Y lo que hacemos es casi una pequeña palanca para separarla. Nuestros músculos no están fuertemente unidos con otros, sino que están pegados por medio de una telilla o de tejido conjuntivo. Muy bien, lo que tenemos que saber a mayores pues es que la parte que está unida al hueso se retira siempre con la astelilla, lo que os sigo diciendo, ¿vale? Por la que está unida a él. No retiramos las astillas, esas astillas están protegiendo la oxidación y la evaporación de los jugos de nuestras piezas. Con esto llegamos al final de la introducción al tema de carnes. El próximo día, en el próximo vídeo, vamos a ver la parte de vacuno. Por favor, realizar los cajuts, seguir estudiando, nos vemos pronto.